Hola queridos estudiantes, hoy les doy la bienvenida a nuestra clase número 6 que corresponde a la asignatura de matemática. Hoy trabajaremos mínimo común múltiplo entre números naturales. Por lo tanto, ustedes deben tener como conocimiento previo de cómo calcular múltiplos entre números naturales que lo vimos en las clases anteriores. Nuestro objetivo principal de aprendizaje de la clase de hoy es calcular el mínimo común múltiplo entre números naturales. Nuestra habilidad a desarrollar es resolver problemas. Vamos a definir qué es un mínimo común múltiplo y yo lo voy a leer acá, que ustedes lo están observando en pantalla, y voy a ir jugando acá con mi puntero láser. Dice que el mínimo común múltiplo corresponde al menor múltiplo que tienen en común dos o más números naturales distintos a cero. ¿A qué me refiero menor? Que es el múltiplo más pequeño que tienen en común, es decir, el mismo, entre dos números naturales o más de ellos. En términos matemáticos, el mínimo común múltiplo también se abrevia con estas siglas, MCM. MCM significa mínimo común múltiplo. ¿Y por qué nos dice que el mínimo común múltiplo tiene que ser distinto a cero? Recuerden que en las clases anteriores, cuando trabajamos los múltiplos de un número, yo les dije a ustedes que el cero era múltiplo de todos los números, ¿cierto? Porque todo número multiplicado por cero nos da como resultado cero. Por lo tanto, el resultado de las tablas de multiplicar, ¿cierto?, se relacionaba con los múltiplos. Y para poder calcular el mínimo común múltiplo, el cero nosotros no lo tomamos en cuenta. Entonces, para poder calcular el mínimo común múltiplo, lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Yo quiero calcular el mínimo común múltiplo entre tres números naturales. Yo elegí acá el 6, el 8 y el 10. Perdón, el 16. Entonces, para poder calcular el mínimo común múltiplo entre estos tres números naturales, yo primero debo calcular los múltiplos de 6, de 8 y 16. Por lo tanto, ustedes saben que los múltiplos de un número, ¿cierto?, se calculan multiplicando dicho número por cualquier número natural, que es lo mismo que el resultado de las tablas de multiplicar. Todos esos resultados de las tablas de multiplicar, ¿cierto?, son llamados los múltiplos de un número. En este caso, como vamos a calcular primero los múltiplos de 6, del 8 y del 16. Por lo tanto, vamos a trabajar con las tablas del 6, del 8 y 16. Y comenzamos. ¿Cómo lo hacemos? Dice que primero debemos escribir, ¿cierto?, el conjunto de los múltiplos de cada número y luego vamos a identificar el primero que tengan en común estos tres. Primero vamos a calcular los múltiplos del 6. Recordar también que para calcular el múltiplo de un número siempre va a comenzar por el mismo número. En este caso nos vamos a olvidar del 0, porque ya sabemos que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, los múltiplos del 6 serían el 6, el 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y así sucesivamente. Recuerde que son infinitos. Por lo tanto, para poder calcular los múltiplos, generalmente ocupamos los 10 primeros o los 5 primeros múltiplos de este número. Ahora nos vamos a calcular los múltiplos de 8. Siempre comenzamos por el mismo número. Los múltiplos de 8 entonces serían el 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y sucesivamente hasta el infinito y más allá. Ahora nos falta calcular el conjunto de los múltiplos de 16 y comenzamos por el mismo número, porque 16 por 1 nos da 16. Luego tenemos el 32, 48, 64, 80, 96, 112 y 128 y hasta el infinito.
Si ustedes se fijan, ya primero calculamos los múltiplos de 6, el 8 y el 16. Los primeros 10 múltiplos aproximadamente. Si hay alguno de ustedes que aún no se recuerda las tablas de multiplicar, esto es lo mismo que una secuencia numérica. Ejemplo, la secuencia numérica para poder calcular los múltiplos de 6, solamente la secuencia numérica es sumarle a cada número 6, más 6, más 6, más 6, más 6. Lo mismo que el 8. Los múltiplos sería una secuencia numérica, ¿cierto? Que solamente le vamos a sumar a cada número 8 más 8 más 8 más 8. Y lo mismo sucede con el 16. Ahora, como ya nosotros calculamos los múltiplos de estos tres números, debemos fijarnos ahora qué múltiplos en común hay entre estos tres números. Observen bien en pantalla. En este caso, solamente veo un múltiplo en común entre los tres. Sería el 48, que también está en el 6 y el 8, y en el 16. Si ustedes se fijan, no observamos ningún otro múltiplos comunes. Por lo tanto, solamente el número común que encontramos en estos tres números sería el 48. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 16 sería el número 48. Si ustedes se fijan, es muy sencillo calcular el mínimo común múltiplo de números naturales. Solo tenemos que primero identificar los múltiplos de los números y después, es decir, finalmente, no debemos fijar qué múltiplos tienen en común entre ellos y ver el más pequeño de ellos. Por lo tanto, el múltiplo más pequeño en común corresponde al mínimo común múltiplo. Pero en este caso solamente encontramos un múltiplo en común entre 6, 8 y 16, el 48. Por lo tanto, el 48 corresponde al mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 16. Lo que yo les voy a pedir, como en todas las clases, es que anoten en su cuaderno de matemática el número de la clase de hoy, el objetivo de aprendizaje, el tema que estamos trabajando y lo que ustedes están observando en este minuto en pantalla. La definición del mínimo común múltiplo y cómo podemos calcular este. Acá a mi costado izquierdo hay un asterisco, una flechita que dice atención. Dice que acá, para que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando ustedes encuentran el primer múltiplo en común, no es necesario seguir con la lista de los múltiplos de un número. Escriban esto en su cuaderno, como yo les dije anteriormente, y luego avanzan con el video de la clase. Ahora vamos con un segundo ejemplo, lo cual lo vamos a hacer mediante la resolución de problemas. Pero primero necesito que ustedes observen acá, como estoy mostrando con mi puntero láser, en la parte inferior de la pantalla hay unas palabras claves en el cual que nos permite saber dónde tenemos que aplicar el mínimo común múltiplo cuando nos presentemos con un problema matemático. Y estas palabras claves les va a servir de mucha ayuda. Estas palabras pueden ser cada cierta cantidad de días, cantidad de horas, meses, minutos, etc. O bien pueden aparecer palabras como mínimo, cuándo volverán a encontrarse, menor, cuándo se repiten, cuándo coincidirán, etc. Este tipo de palabras, cuando aparecen en un problema matemático, yo voy a saber al tiro que debo aplicar el mínimo común múltiplo o, en términos matemáticos, como nosotros le llamamos, el MCM. Y comenzamos a leer el problema. Acá nos dice que un leñador, ¿cierto?, ha cortado pinos y eucaliptus. Según su horario, él corta pinos cada 4 días y eucaliptus cada 2 días. Y nuestro leñador necesita saber cuándo volverá a cortar en el mismo día pinos y eucaliptus. Si ustedes se fijan, ya vemos una palabra clave donde dice cuándo volverán a cortar, que está acá en nuestra ayuda, ¿cierto? Entonces vamos a tener que aplicar el mínimo común múltiplo para poder responder a su pregunta.
Nuestros datos tenemos 2. Es decir, ¿cada cuántos días corta pino? Cada 4 días. ¿Cada cuántos días corta eucaliptus? Cada 2 días. Ahora nosotros debemos calcular el mínimo común múltiplo. Pero recuerden que primero debemos calcular el conjunto de los múltiplos de ambos números, es decir, de 4 y de 2. Entonces, los múltiplos de 4, ¿cierto? Tenemos el 4, el 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y sucesivamente porque es infinito. Ahora los múltiplos de 2. Tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, 10, 12, 14, 16. Luego que nosotros ya calculamos los múltiplos de ambos números, debemos proceder a ver cuál de los múltiplos comunes hay entre estos dos números. Y nosotros acá podemos observar que tenemos 4 múltiplos en común entre ambos números. Si ustedes observan, primero tenemos el 4, ¿cierto? Luego el 8, el 12 y el 16. Estos 4 números son múltiplos comunes de 4 y 2. Pero para poder saber cuál es el mínimo común múltiplo, debemos ver primero cuál de estos 4 múltiplos comunes es el menor de todos, es decir, el más pequeñito. Por lo tanto, es el 4. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 4 y 2 sería el 4. Entonces, ya teniendo esto, podemos responder a nuestra pregunta. El leñador volverá a cortar en el mismo día pinos y eucaliptus en 4 días. Si ustedes se fijan, es muy sencillo. Solamente debo conocer mis palabritas clave acá que pueden aparecer en un problema matemático y yo voy a saber al tiro, debo aplicar el mínimo común múltiplo. Otro dato que les voy a dar como recordatorio, que está en la pantalla derecha, al costado derecho de la pantalla, es que recuerden que en un problema matemático pueden aplicar la estrategia Moras, ¿ya? Que nosotros la vimos en las clases anteriores cuando trabajábamos con operatoria combinada. Ahora les voy a solicitar nuevamente que anoten el ejemplo número 2 en sus cuadernos y sobre todo acá nuestras palabritas claves que nos va a servir de ayuda para poder resolver un problema matemático aplicando el mínimo común múltiplo. Existen dos tipos de estrategias para poder calcular el mínimo común múltiplo. Acá, la primera es la que yo les expliqué, ¿cierto?, al inicio de este video y la vamos a explicar nuevamente para posteriormente explicar la segunda estrategia. Acá vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos 3 números que yo elegí, del 4, el 6 y el 8. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a determinar los múltiplos entre estos 3 números mediante conjunto, como ustedes ya lo han hecho en las clases anteriores cuando trabajábamos en los múltiplos de un número. Y comenzamos primero a determinar los múltiplos del 4. Recordar que el primer múltiplo siempre comienza por el mismo número. Y tenemos el 4, el 8, el 12, 16, 20, 24, 28, hasta el infinito. Luego determinamos los múltiplos del 6. Tenemos el 6, el 12, 18, 24, 30, 36. Y por último nos queda el número 8. Los múltiplos de este número serían el 8, 16, 24, 32 y 40. Si ustedes se fijan, acá yo solamente determiné los primeros múltiplos entre estos 3 números. Posteriormente, luego de haber determinado los múltiplos entre 4, 6 y 8, ¿cierto?, procederemos a ver cuáles serían los múltiplos en común para estos 3 números. Y si observamos en pantalla, solamente encontramos un múltiplo en común, que sería el 24, porque el 24 es múltiplo de 4, a la vez es múltiplo de 6 y múltiplo de 8. Por lo tanto, es común para los 3 y solamente el único múltiplo en común sería el 24. Ustedes se podrían preguntar, pero ¿por qué el 12 no sería múltiplo común para estos números? Pues ya que se repiten el 4 y el 6.
puede ser, es común para el 4 y el 6, pero no para el 8. Por lo tanto, no se considera como múltiplo en común, ni el 8 tampoco. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo solamente sería el 24. Si ustedes se fijan, esta estrategia es una de las más sencillas y las más comunes que ustedes utilizan cuando tienen que calcular el mínimo común múltiplo entre 2 a 3 números pequeñitos. Ahora vamos con la segunda estrategia. Esta estrategia lo vamos a hacer mediante una tabla que vamos a jugar con los factores de estos números. Es un poquito más extensa, pero les va a servir mucho, sobre todo cuando tengan que calcular el mínimo común múltiplo entre más de 3 números y que esos números sean más grandes. Les va a servir el cálculo mediante la tabla. Y procederemos, ¿cierto?, a calcular el mínimo común múltiplo de estos mismos números que realicé con la estrategia anterior, entre el 4, el 6 y el 8. ¿Y para qué voy a calcular los mismos números? Para que ustedes se fijen que al utilizar este dos tipos de estrategia, el resultado va a ser el mismo. Primero vamos a proceder, ¿cierto?, a dibujar nuestra tabla, en el cual yo voy a trazar dos rectas perpendiculares que voy a formar mi tablita. Como ustedes lo observan acá en pantalla, tengo ya mi tabla. A mi costado derecho de la pantalla, ¿cierto?, tenemos las instrucciones de cómo nosotros podemos calcular el mínimo común múltiplo mediante el uso de esta tabla. Lo primero que tenemos que hacer posteriormente de tener nuestra tabla, al costado izquierdo tenemos que anotar o escribir los números que nosotros vamos a calcular sus múltiplos. En este caso, ¿cierto?, tenemos el 4, el 6 y el 8. Siempre van al costado izquierdo. Luego que tengamos estos números, nosotros debemos elegir o debemos buscar un factor, ¿cierto?, que son esos números que se multiplican, que sea en común para estos tres números, es decir, para el 4, para el 6 y para el 8. Pero el único requisito, como dice acá, que estos factores o bien divisores, que es lo mismo, tienen que ser solamente números primos, no compuestos. Por lo tanto, yo apunté aquí en mi pantalla, en la parte inferior, una pequeña ayuda con los factores primos que más se utilizan acá, que serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces procederemos a buscar, ¿cierto?, nuestro primer factor que sea en común para el 4, el 6 y el 8. Estos factores siempre van acá al costado derecho. El primero que encontramos en común es el 2, porque el 2 está en la tabla del 8, en la del 6 y la del 4. Luego de que nosotros ya hemos buscado nuestro factor en común, procederemos a dividir estos números con su factor, o bien buscar otros factores que al multiplicarlo por mi factor común nos dé 6, 8 y 4. Y comenzamos a resolver la división. Como resultado, ¿cierto?, en el cual van al costado izquierdo, tenemos el 2, el 3 y el 4. Porque 4 dividido 2 nos da 2, 6 dividido 2 nos da 3 y 8 dividido 2 nos da 4, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. En esta tabla nosotros tenemos que seguir dividiendo estos números con sus factores hasta que el resultado nos dé 1. Cuando nos dé como resultado final 1, significa que ya terminamos de dividir estos números por nuestros factores comunes. Por lo tanto, como aún no nos da como resultado el 1, tenemos que seguir dividiendo y buscando ahí factores comunes. Ahora procederemos, ¿cierto?, a buscar nuevamente otro factor común que sea para el 2, para el 3 y para el 4. Y el más cercano que podemos encontrar en común sería el 2. Pero el 2 no es un factor común para 3 porque no hay ningún número que multiplicado por 2 me da 3, o bien 3 no es divisible de 2. Cuando nos encontremos con un caso como este, en que un número no es divisible por el factor que está a mi costado derecho, simplemente procedemos a repetirlo abajo. Solamente se baja el número. Y ahora comenzamos a realizar las divisiones. 2 dividido 2 nos da 1, ¿cierto? 3 dividido 2, como no es divisible, simplemente se baja. 4 dividido 2 nos da 2. Si ustedes se fijan,
Acá en este lado, como resultado, ya me dio 1. Por lo tanto, significa que en este lado yo mi división ya la terminé. Y cuando me sobra 1, no es necesario que siga dividiendo. Solamente hasta ahí llegué. Pero nos quedan dos numeritos, que es el 3 y el 2. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando otro factor que sea en común para ambos. Todos sabemos que no hay ningún factor que sea en común para el 3 y para el 2, pero tenemos que seguir dividiendo estos números hasta que el resultado nos dé 1. Podemos comenzar con el 3 o con el 2. En este caso yo voy a seguir dividiendo el 2. Un factor común sería el 2. Y comienzo a dividir. El 3, como no es divisible de 2, nuevamente se baja. 2 dividido 2 nos da 1. Si ustedes se fijan, en este lado, como me dio resultado 1, ya terminé de dividir. Pero nos queda el número 3. Vamos a tener que buscar nuevamente otro factor que sea común para 3. Y el único que tenemos sería el mismo número, que es el 3. Y comenzamos con la división. 3 dividido 3 nos da 1. Si ustedes se fijan, ya terminamos de dividir nuestros numeritos por nuestros factores comunes, porque ya me dio como resultado 1. No se nos debe olvidar que debemos seguir dividiendo nuestros números por nuestros factores hasta que el resultado sea 1. Posteriormente, luego de haber terminado de dividir nuestros números por nuestros factores comunes, procederemos a multiplicar nuestros factores. Recordad que los factores que buscamos, ¿cierto?, que son en común, están en el costado derecho de la tabla. Vamos a multiplicar estos factores comunes para ver cuál sería el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 8. Y los multiplicamos. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 8 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 8 sería 24. ¿Y cómo lo calculamos? Simplemente multiplicando nuestros factores comunes. Al multiplicarse, nos dio como resultado el número 24. Si ustedes se fijan, es el mismo resultado de la estrategia anterior. Ahora les voy a solicitar que anoten estas dos estrategias en su cuaderno de matemáticas, pero no olvidar que para poder calcular un mínimo común múltiplo pueden utilizar una de las dos, pero cuando tengan que calcular números que sean más grandes, simplemente lo deben hacer con la tabla. Después de la explicación, vamos a realizar la primera actividad. Instrucciones. Deben escribir en su cuaderno lo siguiente: las actividades de la página 30 de tu texto de estudio y resolver de este texto que yo le estoy mostrando acá en pantalla. Acá está la página 30, ¿cierto?, en el cual ustedes tienen que anotar todas estas actividades y en su cuaderno y resolver. Número 2, resolver los problemas del mismo texto de estudio en la página 31, la que yo le estoy mostrando a mi costado derecho. Página 31. Pero solo el número 5, que corresponde a la letra A, y la pregunta del número 6, que yo las tengo marcada acá de color rojo. Recuerden resolverlas en su cuaderno. Finalmente, como actividad 2, van a realizar la guía número 5, en el cual ustedes van a tener que calcular el mínimo común múltiplo utilizando ambas estrategias y además mediante la aplicación de resolución de problemas. Recuerden que no deben olvidar que me tienen que enviar a mi correo electrónico el reporte de ambas actividades, de la actividad 1 y de la actividad 2 que corresponde a la guía. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a la clase de hoy, no duden en enviarme un correo electrónico o escribir a mi WhatsApp, que yo generalmente le respondo de manera inmediata. Espero que esta clase les haya gustado y cualquier cosa que no hayan entendido mucho este video, lo pueden ver varias veces que ustedes quieran, ya que yo lo subo al canal de YouTube. Nos vemos la próxima clase.